¿Por qué corre en los pasillos? Es peligroso. Tengo que llegar porque ya va a iniciar. Esto es De Humanos y Otros Bichos. Porque la salud es lo primero. ¡Empezamos! Muy buenos días, oyentes de la radio universitaria. Son las 10:02 de la mañana del viernes 6 de enero y empezamos la primera emisión del año del programa De Humanos y Otros Bichos, un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. Sandra Enríquez, junto con Verónica Espinosa, Richard Rodríguez, Alfonso Molina y los colegas del CIS les acompañaremos, como todos los viernes, hasta las 11 horas. Una cordial bienvenida a todos ustedes, estimados radioescuchas. Bienvenidos radioescuchas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en el primer programa del año. Empezamos con los titulares. Bueno, antes quiero dar un saludo a toda la comunidad universitaria, deseándole los mejores deseos para este nuevo año, que sea de éxitos, buenas publicaciones y mucha investigación de parte de nuestro centro. En el programa de hoy les comentaremos de varios temas de interés para la comunidad universitaria. A continuación, los titulares. En el segmento Noticias Científicas compartiremos algunas de las principales investigaciones que han hecho eco durante la última semana. En Tertulia y Café conversaremos con el doctor Edison Encalada, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria, especialista en medicina de vida silvestre. En el segmento Chutan y Sabes, Franklin Baca nos contará sobre la influencia de los invertebrados en el desarrollo de la cultura humana. En el segmento Científicos en el Ecuador, dedicado a conocer experiencias de científicos extranjeros radicados en el Ecuador y ecuatorianos recién retornados, Ana Poveda conversará con la bioquímica cubana Sandra Cruz. Finalmente, Verónica Espinosa, en el segmento Ciencia Extravagante, compartirá una divertida y peculiar anécdota titulada Premio Charles Darwin. No se olviden que pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Twitter y con el hashtag BichosCIS. Bueno, iniciamos con los principales resultados de investigación que han hecho noticia durante la última semana. La primera noticia de hoy es cómo hizo Costa Rica para pasar 250 días sin utilizar combustible fósil para su electricidad. Es un ejemplo para la región. Durante el 2016, Costa Rica pasó más de 250 días utilizando electricidad proveniente únicamente de energías renovables. Es decir, durante aproximadamente 2/3 del año, este país de casi 5 millones de habitantes no requirió para nada de combustible fósil para generar electricidad. Y esto no es todo. A lo largo del 2016, el 98.12% del servicio de energía provino de fuentes hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas o de energía solar. Sí, esta cifra suena impactante. Quizás para más asombroso es decir que ya es el segundo año consecutivo en que Costa Rica supera la barrera del 98% de energía limpia. Y para el 2017 proyectan que la generación renovable se mantendrá estable, declaró así en prensa local el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Varios son los factores. En primer lugar, el país cuenta con una red de hidroeléctricas que aportan el 75% de electricidad. El 12% viene de energía geotérmica, un 10% es gracias a energía eólica y el resto a energías limpias, es decir, biomasa y solar. Su principal fuente es son las represas hidroeléctricas, capaz de surtir unas 525,000 casas. Pero de hecho,
que dependan solamente de un recurso tiene sus riesgos, por ejemplo cuando sufren sequías, lo que hace que dependan más de hidrocarburos para abastecerse de electricidad. Otro factor a favor es que el país esté encaminado a convertirse en una de las naciones con el 100% de energía renovable, y esto es gracias a su población. Los mismos que ven que el medio ambiente y las iniciativas medioambientales son una forma para mejorar la calidad de vida. Las industrias primarias de este país son el turismo y la agricultura, las cuales no requieren de tanta energía. El país cuenta con un claro plan energético que tiene como objetivo alcanzar la marca del 100% para el 2021, para lo cual este año pondrán en funcionamiento 4 plantas eólicas. Estos logros de Costa Rica son un claro ejemplo a seguir. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Costa Rica ha sido un país que desde décadas atrás ha sido famoso por el interés que le da a sus recursos ambientales. Ha tratado de aprovechar todos los paisajes y ecosistemas que posee para el ecoturismo, logrando un éxito rotundo, pues un porcentaje alto de su economía depende de esta actividad. El hecho de que Costa Rica sea un país pequeño, junto con la importancia que le da la comunidad a sus recursos naturales y la existencia de fuentes de energía alternas como la hidroeléctrica, eólica y solar, han permitido que este país dependa cada vez menos de los combustibles fósiles. Este país centroamericano sería un ejemplo a seguir por el Ecuador, puesto que somos tan o más ricos en recursos naturales que aquel país. Sin embargo, aún nos falta conocer y valorar lo que tenemos para saberlo aprovechar de una manera sustentable. Con la crisis económica actual generada por la baja en el precio del petróleo, debemos mirar hacia nuevas fuentes de energía y desarrollar otras alternativas económicas como el ecoturismo y el agroturismo. Quizás esto implique un cambio de 180 grados en la conciencia de los ecuatorianos para que se haga realidad, pero es algo que se podría dar en el futuro si se toma la iniciativa en este momento. Entre más limpias sean las fuentes de energía que utilicemos, más armónica y larga será nuestra existencia sobre el planeta Tierra. Definitivamente Costa Rica es un gran ejemplo para la región y para el mundo en cuanto a energías renovables y la conservación de la naturaleza. Pero ¿qué pasa en nuestro país? La generación energética en Ecuador está estrechamente relacionada con la producción petrolera y por ende con los combustibles fósiles. Así el petróleo ha sustentado nuestro consumo de energía. Sin embargo, Ecuador posee un 51.78% de energía renovable, según la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad. El propósito es alcanzar el 93% de energía limpia y renovable, aprovechando el potencial de los recursos naturales como los hídricos, solares, eólicos, y desechando de manera gradual la producción de energía contaminante. Según las autoridades, actualmente Ecuador es un referente mundial, figurando como quinto en seguridad energética según un informe de la Universidad de Vancouver, y destacándose por sus esfuerzos en materia de la construcción de sus 8 proyectos hidroeléctricos. ¿Esto es suficiente? Solamente el tiempo lo dirá. Bueno, pasemos a otra noticia que tiene más bien un interés médico. Primera vacuna contra la malaria que usa parásitos atenuados genéticamente. Un ensayo clínico en fase 1, con 10 voluntarios sanos, ha confirmado que una nueva vacuna contra la malaria en la que se han utilizado parásitos genéticamente atenuados es segura, se tolera bien y tiene una buena respuesta inmune. El estudio ha sido publicado el 5 de enero en Science Translational Medicine por científicos del Center for Infectious Disease Research, CIDR, y del Fred Hutchinson Cancer Research Center, ambos en Estados Unidos. La malaria está causada por el parásito Plasmodium falciparum, que se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito, infectando primero el hígado y luego la sangre. En 2015 se produjeron más de 200 millones de infecciones y casi 500,000 de muertes en todo el mundo por esta enfermedad. Numerosos centros están ahora investigando para lograr una vacuna eficaz que acabe con esta lacra. El nuevo estudio describe el uso de un parásito de la malaria modificado genéticamente, que se debilita mediante la eliminación de 3 genes específicos, imprescindibles para que infecte con éxito y cause la enfermedad en humanos. Estos parásitos genéticamente atenuados, GAP por sus siglas en inglés, son incapaces de multiplicarse en el hígado humano, pero están vivos y estimulan efectivamente el sistema inmunológico para construir defensas que puedan proteger contra una infección real de la malaria.
La atenuación ha sido una estrategia habitual en la producción de vacunas, tanto virales como bacterianas, que se viene aplicando desde la primera vacuna de Edward Jenner contra la viruela hace más de 2 siglos. Sin embargo, la atenuación en la mayoría de las vacunas anteriores se logró cultivando el virus o las bacterias durante largos periodos de tiempo, hasta que los organismos perdían parte de su virulencia o bien utilizando un organismo altamente relacionado pero no patógeno. La vacuna GAP3KO contra la malaria se creó utilizando ingeniería genética precisa del parásito de la malaria. Se trata de un enfoque único en la lucha contra las enfermedades parasitarias. Según explica Sebastián Mikolášev, científico principal del CIDR y líder del proyecto GAP, el nuevo estudio está basado en nuestro trabajo anterior. Ya teníamos buenos indicadores en trabajos preclínicos con ratones de que este triple knockout GAP3KO, que tiene 3 genes eliminados, estaba completamente atenuado. Ahora, agrega Mikolášev, hemos demostrado que la vacuna GAP3KO está totalmente atenuada en humanos y también que después de una sola administración provoca una respuesta inmune robusta contra el parásito. En conjunto, estos hallazgos son hitos claves para el desarrollo de una vacuna eficaz contra la malaria. Hay que recordar que este no ha sido el primer intento por obtener una vacuna contra la malaria y seguro que no será el último, pues el trabajo con vacunas es de largo plazo y en pocas investigaciones se llega a resultados prometedores. Sería de esperar que la ingeniería genética sea el enfoque que necesita este campo de investigación para garantizar resultados fiables y ojalá en menor cantidad de tiempo. Hace 30 años ya, el doctor Manuel Patarroyo, ahora director del Instituto Inmunológico de Colombia, se negó a vender su patente de vacuna contra la malaria a las industrias farmacéuticas y al respecto ha manifestado en varias ocasiones que no tiene ningún interés en ganar dinero. Patarroyo ha explicado que si hubiera donado la patente de esta vacuna, el precio de la misma hubiera aumentado a unos 60 o 70 euros y a ese precio, como ha indicado él, no se va a curar nadie. Según este investigador, cuando por fin exista la vacuna, una vacuna eficaz, se distribuirá en primer lugar en los países africanos que tienen un mayor caso de malaria y se entregará gratis gracias a un consorcio que permitirá que se produzca la vacuna y una vez producida se donará el producto, no la patente. Si esto no se ha hecho antes es porque en el mundo de la medicina se da prioridad a los intereses económicos, lamentablemente. Las industrias farmacéuticas no son entidades de beneficencia ni de caridad y eso lo han dicho ellos según ha afirmado el doctor Patarroyo. Bueno, esperemos que este arduo trabajo de los ingenieros genéticos tenga sus frutos a largo plazo, como comenta Alfonso, y que ya en los próximos años ya sea definitiva esta vacuna contra la malaria que ha provocado muerte de más de 500,000 de personas en el mundo. Finalmente, nuestra tercera noticia científica tiene que ver con las implicaciones sobre el sedentarismo y la obesidad. Es muy común que a inicios de año, como en las fechas que nos encontramos ahora, nos propongamos como objetivo tener una mayor actividad física. Este año sí que haré ejercicio, nos decimos muchas veces, ¿no es cierto? Sí. Pero, lamentablemente, la mayoría es incapaz de mantener este plan durante mucho tiempo. Suena lógico que mientras mayor sea el número de kilos de más que tiene una persona, la actividad física le resulte más agotadora y por esto le cueste más ponerse a hacer ejercicio. O sea, mientras más gordito esté uno, más difícil va a ser hacer ejercicio. Sin embargo, aunque algo de esto hay, las causas parecen ser más complejas y tienen una explicación bioquímica. Experimentos realizados con ratones y extrapolados a humanos por un consorcio de investigadores de Estados Unidos y Argentina llegó a la conclusión de que los déficits de dopamina contribuyen a la inactividad física en obesidad. La dopamina, recordemos, es un neurotransmisor que tiene varias funciones en el sistema nervioso central y en el cerebro específicamente, incluyendo papeles importantes en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño y el humor, entre otros. Si nos centramos en el sobrepeso, por ejemplo, no a todos nos produce el mismo placer saborear un pastel de chocolate, ¿no es cierto? A unos nos gusta más, a otros menos. Y eso tiene que ver con la dopamina. Las personas con sobrepeso tienen menos receptores de dopamina en su cerebro y por lo tanto necesitan comer más cantidad para compensar ese déficit y sentir la misma satisfacción que el común de los mortales. Por lo tanto, en personas con sobrepeso,
la inactividad física está más provocada por receptores de dopamina alterados que por el exceso de peso corporal, entrando en lo que podría ser un círculo vicioso. Una persona con sobrepeso no solamente le pesa literalmente hacer ejercicio, sino que además su cerebro no recibe la suficiente motivación bioquímica como para iniciar la actividad física. Por si esto no fuera poco, se ha comprobado que la obesidad o el exceso de peso de los padres puede provocar retrasos en el desarrollo de los hijos. Así, los niños nacidos de padres obesos podrían afrontar un mayor riesgo de sufrir retrasos en el desarrollo. Se ha hallado que los hijos de madres obesas tenían mayores probabilidades de fracasar en pruebas de habilidades motoras finas, como la capacidad de controlar el movimiento de músculos pequeños, de los dedos y de manos. Por otro lado, los hijos de padres obesos tienen una mayor probabilidad de suspender en exámenes de competencia social, y aquellos nacidos de parejas con ambos cónyuges obesos también tienen una mayor probabilidad de fracasar en exámenes sobre la capacidad de solventar problemas. Por todo esto, y aunque nos pese, el ejercicio es fundamental para el mantenimiento de la salud. Así que si una de sus metas de este nuevo año es hacer ejercicio, no la abandonen, por más que la dopamina diga lo contrario. Claro, Alfonso. Expertos dicen que al realizar ejercicio se puede experimentar una sensación de euforia, debido a este aumento en la producción de los neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo, como son la serotonina, la adrenalina y la dopamina que nos comentaba Alfonso. El ejercicio puede tener un efecto positivo en todos estos neurotransmisores, dependiendo del tipo y la intensidad del ejercicio. Entonces aquí cabe el dicho de vida sana en cuerpo sano. Dejemos el sedentarismo y realicemos más actividad física diariamente. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que con el desarrollo de la tecnología actual, los seres humanos nos pasamos pegados a una pantalla, chateando con amigos, interactuando en las redes sociales o jugando algún videojuego en línea. Anteriormente el ocio estuvo relacionado con las horas que se pasaba frente al televisor. Ahora está directamente ligado a las incontables horas que se pasa sentado con un teléfono inteligente. Investigadores de la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, Estados Unidos, han comprobado en estudiantes universitarios la relación entre usar mucho el teléfono inteligente y estar en mala forma física. Ellos determinaron que a pesar de que se podría llevar encima un teléfono inteligente para escuchar música mientras se desarrolla algún deporte, esto no sucede. Su exagerada utilización contribuye a un estilo de vida sedentario en una cantidad significativa de humanos en los países industrializados. Quizás debamos usar menos la tecnología que nos conecta con los demás, pero que nos desvincula de nosotros mismos y de nuestra salud. Alejarnos de las pantallas que nos distraen y salir a respirar aire puro en una naturaleza real sería una alternativa que nos acercaría a estar en una buena forma física y vivir por más tiempo. Entonces debemos de dejar de hacer ejercicio virtual online y hacerlo real. Sí, eso es verdad. En el segmento Café y Tertulia tenemos como invitado al doctor Edison Encalada, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad, a quien damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Edison. Buenos días a todos, mucho gusto. Contrario a lo que hemos hecho con otros invitados, quisiéramos que Edison se presente a sí mismo, que nos cuente su formación, parte de su experiencia profesional, a dónde le ha llevado este camino de la investigación. Bueno, muy bien. Yo salí graduado de la Universidad Central como médico veterinario. Inmediatamente fui a hacer mi año rural en las Islas Galápagos, en la estación Charles Darwin. En realidad era una estadía calculada para un año, pero al final duraron como 5 años, en donde ellos
Me invitaron a trabajar en su equipo de investigación, me llevaron a prepararme en la Universidad de Ayeme y practicar con los animales del zoológico de Houston, en Texas. Entonces, para mí fue la primera vez que yo veía elefantes o jirafas, rinocerontes, que en mi vida solamente en libros los había visto y acá los podía tocar. Eso fue para mí una experiencia muy, muy, muy buena. Y luego al regresar, pues, tuvimos la oportunidad de trabajar con tortugas, con iguanas, con serpientes, es decir, con la fauna galapagueña. Y luego, prácticamente he estado, cuando regresé a la ciudad de Quito, me dedicaba a trabajar en la Universidad Central y a hacer algunos cursos sobre anestesia. Edison, ¿tienes algún curso de formación o te estás formando en la actualidad? Bueno, ahorita estoy terminando mi maestría en Biología de la Conservación para posteriormente salir a un doctorado. Vamos un paso atrás. ¿Por qué decidiste ser médico veterinario? Bueno, yo no tenía idea tampoco. Yo quería estudiar biología o medicina humana. Pero en esos días, cuando yo estaba saliendo del colegio, nos invitaron a una charla la gente de los militares. Entonces nos invitaron a dejar nuestros documentos y nos invitaron. Y esa invitación duró un año que hice el reclutamiento militar. Eso se llama conscripción. Bueno, ya nos damos cuenta que tú te sueles quedar más tiempo del que planeas al inicio, ¿no? Así es, obtuve un título, mi primer título, que fue teniente de reserva. Era algo interesante, sí. Bueno, entonces, una vez que entraste en la carrera de medicina veterinaria, ¿por qué esa inclinación hacia la vida silvestre, hacia lo que normalmente los veterinarios no le ponen mucha atención, ¿no? Que está más apegado al lado biológico? Claro, estamos hablando de esos primeros estudios hace casi 20 años atrás, en donde la fauna silvestre prácticamente en Ecuador no existía y nadie se daba cuenta de la importancia que tenía. Cuando yo pude acceder a la Fundación Charles Darwin, me explicaron muchos temas desconocidos para mí, como por ejemplo la biología de la conservación y lo importante que es mantener la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. A nosotros como veterinarios no nos enseñan, no nos han instruido en eso y es muy importante. He podido aplicar esos conocimientos, por ejemplo, para colaborar con mis compañeros que producen carne, producen leche, producen huevos, es decir, nos dedicamos a la zootecnia, pero adicionándoles de este tema, ¿no? Que sea sostenible para la humanidad. Y entonces en la Fundación Charles Darwin es donde, en la estación más bien, es donde empezó tu interés por la vida silvestre y donde empezaste a descubrir este mundo. Así es. Lo que más me impactó fue las tortugas, que eran tan grandes, tan lentas. No les había visto algún atractivo, la verdad, en ese entonces, en mi juventud, porque me impactaban los tigres con su fuerza o la velocidad de un chita, la inteligencia de un elefante. Y cuando llegué a conocer los Galápagos me parecieron tan lentos, tan grandes. Y mi jefa me dijo, bueno, tú vas a ser ahora el médico hasta que te gradúes. Definitivamente de Solitario George, y me lo presentaron en ese momento. Vivía en ese entonces con sus dos compañeras de la isla Wolf, de la isla Isabela del volcán Wolf. El Solitario George en la actualidad es un ícono para el país. ¿Cuáles fueron tus experiencias sobre este pequeño o gran animal que existía en esas Islas Galápagos y que muchos no conocemos? Bueno, George fue el último sobreviviente de la isla Pinta. Es una de las islas más al norte de Galápagos, muy pequeñita, seca. Mientras más pequeñas son las islas, son más secas. Entonces las tortugas de esas zonas han desarrollado cuellos mucho más largos para acceder a las frutas de los cactus, que prácticamente es lo único que pueden comer o está disponible. Entonces, en años atrás, cuando los piratas venían a Galápagos, la corriente les llevaba hacia Panamá y esta corriente les hacía pasar justamente por la isla Pinta. Cargaban de tortugas porque es como tener refrigeradoras gratis. Imagínate que pueden vivir 6 meses sin comer, incluso muchas han llegado a Europa y están en Europa, en Inglaterra, en Australia, muchos Galápagos de hace muchos años atrás. Y prácticamente hay registros de que 6 meses en alta mar, sin beber y sin comer, han podido sobrevivir.
Entonces eso les hacía muy apetecibles para cargarlas por cientos, por miles. Hay registros de 600.000 Galápagos oficialmente sacados de las islas y los extraoficiales no sabemos cuántos serán. Y bueno, entonces los de la Isla Pinta no son tan grandes como los de Santa Cruz, si alguien conoce Galápagos. Muy, muy grandes, muy pesados. No hay como subirlos a un bote pequeño y luego pasarlos a un bote grande. Pero las de Pinta eran pequeñas, entonces esas se acabaron muy pronto y por eso nosotros los humanos las extinguimos. Solitario George fue encontrado, lo llevaron a la estación Darwin y como no tenía pareja, se ofreció $10,000 para alguien que en alguna colección del mundo pueda encontrar una hembra. Pues hasta ahora esa recompensa nunca se ha dado porque no apareció una hembra de George. Tú dices que fuiste nombrado el médico del solitario George. ¿Por qué el médico? ¿Tenía enfermedades o alguna situación que requiera de tus servicios? Bueno, en vida silvestre es muy difícil encontrar animales enfermos. Cuando esto ocurre simplemente siguen su cadena biológica y podrían morir si no se defienden a sí mismos en su estado sanitario. Pero George tenía, entre comillas, una labor muy importante que era reproducirse, porque de lo contrario se iba a extinguir. Y de hecho, como sabemos, hace 2 años terminó por extinguirse esa subespecie. Entonces, más que curarle, era el interés de muchos científicos hacerlo reproducir. Con hembritas de la isla Wolo, con hembritas de San Cristóbal, etcétera. Entonces venían muchos científicos a visitar Galápagos con nuevas teorías, nuevas sugerencias, dándoles hormonas, vitaminas, etcétera, para que pueda tener una descendencia. Entonces, ¿podrías declararnos exactamente a qué se dedica un médico veterinario de vida silvestre? Bueno, entonces lo que acabamos de escuchar es apenas una partecita. Nosotros podríamos encargarnos, a través de mejorar la salud o de manejar las hormonas, los procesos reproductivos de los animales, colaborar con la reproducción de especies en peligro de extinción. Y esto a su vez redunda en mantener la biodiversidad. A mis estudiantes de la universidad yo les digo, ¿para qué sirve la biodiversidad? Tanto pajarito, tanto insecto, bacteria, algas y corales, ¿para qué sirve? Algunos me responden para comerlos, que es verdad, pero lo más importante que debemos conocer es que ellos mantienen el clima. Equilibrio. Claro, entonces me dicen, pero ¿cómo? Si son animales, los otros son plantas, tal vez atraigan las lluvias, pero mantener el clima, eso ya es muy elevado. Y pues les comento, ya que estamos aquí, en el momento en que lleguen a extinguirse los corales, por ejemplo, y las algas de los mares, el agua del mar se va a hacer más diluida y las corrientes que actualmente conocemos y modifican el clima y mantienen el clima del planeta entero dejarían de existir y el clima que tendremos y que gozamos ya no existiría tampoco. De pronto el resto de animales, el resto de organismos se hacen la misma pregunta con nosotros, ¿no? ¿Para qué sirven los seres humanos si solamente están acabando con el planeta? Bueno, esa pregunta, sabes que es el título de una obra, de mi tesis de mi primera maestría en educación y didáctica. Se llama justamente ¿para qué sirven los animales? Eso en relación a lo tuyo, ¿para qué servimos los seres humanos? Y bueno, déjame decirte que los animales sirven para 2 cosas. Y más bien vamos a hacer una oportunidad de pregunta. Cada uno de los que estamos aquí, díganme, según ustedes y su concepción, ¿para qué sirven los animales? Lo que tú dijiste es para alimentarnos. Muy bien, una. Yo pienso que son seres que comparten con nosotros el mundo y ayudan a mantener ese equilibrio en el planeta. Estamos todos ligados íntimamente. Muy bien. Somos parte de una red. Si es que un pequeño componente de esta gran red desaparece, el resto de la red se va a desmoronar, incluyendo nosotros, ¿no? Que nos creemos arriba de toda esa red. Ya. ¿Y qué pasaría si yo les digo, los animales nos sirven para hacernos más humanos? ¿Qué me dirían? Que la verdad, los humanos significa humanidad, algo de ser solidarios, convivir con nosotros. Pero los animales, lo que tú dices, no nos sirve para ser humanos por el contexto en que vivimos, tal vez. Bueno, esta pregunta tiene 2 respuestas. La una es histórica, evolutiva. Sin la existencia de los animales, no estaríamos nosotros aquí hablando en este momento. En algún momento fuimos
marsupiales, fuimos como ratitas, pequeños mamíferos, y luego fuimos evolucionando a primates, homínidos, etcétera, y somos ahora lo que somos. Somos animales. Gracias, y somos animales también. Animales racionales, entre comillas. Bueno, racionales algunos, no todos en realidad. Gracias a Dios. Entonces, esa es la respuesta biológica. Nos han ayudado a hacernos a nosotros, a formarnos genéticamente como seres humanos. Pero también viene la respuesta un tanto metafísica, que va allá más de la ciencia. Los animales nos acompañan, dijo Sandra. Y eso es lo más importante. Si supieran que en Europa hay tanta gente que se deprime y necesita tratamiento psicológico, y que es muy importante para ellos acompañarse de una mascota o salir a un parque y disfrutar, ver pájaros, etcétera. Los animales nos acompañan en este planeta, y eso es un aporte también muy importante. Por lo que acabas de decir, me doy cuenta que parte de tu corazón veterinario también es biólogo, ¿no es cierto? Así es. Me gusta la biología, la ecología. ¿Y por qué consideras que la mayoría de médicos veterinarios no se interesan por esta área de la medicina de vida silvestre? Primero, por la rentabilidad. Uno siempre piensa en el futuro y se pregunta dónde voy a trabajar. Tal vez en una o dos instituciones con sueldos bajos. Nosotros como veterinarios conocemos que en la producción animal están los mejores sueldos. Tal vez atendiendo a los perritos y los gatitos también hay muy buenos sueldos. Pero si tú encuentras un animal silvestre enfermo y no hay alguien que te va a pagar por curar ese animal, realmente seguiría siendo voluntario toda la vida. Como decía un profesor, poetas, ¿no? Yo tengo una pregunta, Edison. Realmente la medicina de la conservación, desde mi punto de vista, no debería existir, porque la conservación para mí es un hecho natural, propio de la naturaleza, que por sí sola, como tú dijiste, es un ciclo en la cual viven, nacen, mueren, se reproducen y ya. Mi pregunta es, si esta medicina de la conservación indica hacer un tratamiento, un plan, un manejo, un control en la vida silvestre, ¿no estaríamos también afectando de esta manera la naturaleza, la ecología, la biología, y de alguna manera, por nuestras manos, alterando eso que debería estar conservado? Es muy buena la pregunta, pero empecemos por el principio. ¿Conservar qué? Conservar los animales por sí solos no es suficiente. Debemos conservarlos por los servicios ecológicos que nos dan. La polinización, la fuente de alimento y algo que está muy profundo que hablé hace un momentito, que es el mantenimiento del clima. A gran escala, la masa biológica mantiene el clima. ¿Y por qué? Porque juntos hemos evolucionado. El planeta Tierra no fue así como lo conocemos millones de años atrás. Las algas, los corales, los mamíferos, los dinosaurios, en su momento los reptiles, modificaron el clima del planeta, y el clima modificó la geografía y la ecología del planeta. Y nosotros disfrutamos de lo que vivimos y convivimos hace años atrás. Entonces, esos ciclos naturales que, por ejemplo, incluyen glaciaciones, periodos fríos o periodos de mucho calor, esos ciclos son los que hay que conservar, más que los animales en sí mismos, que estamos nosotros ahí incluidos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Nosotros no debemos conservar algo, este momento, como una foto. Debemos conservar la película, permitir que la Tierra siga su evolución. Nosotros estamos evolucionando cada año. Nuestros hijos, nuestras generaciones son diferentes cada vez que vienen. Y esos procesos son los que hay que conservar. Pero nosotros estamos metiendo la mano en esos procesos. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, el momento en que, y esto me decía mi profesor, ¿no? El momento en que un ser humano pone su huella en una isla, su presencia, los procesos naturales se deterioran. Y es un hecho que lo que tenemos ahora es por culpa nuestra. Y si fue nuestra culpa, no está mal pensar en remediar. Como tú mencionaste, ahora, antes los animales eran los que estaban modificando el clima, ¿cierto? Nosotros ahora estamos modificando lamentablemente por las actividades antropogénicas. Mencionaste que trabajaste con el solitario George. ¿Con qué otras especies de vida silvestre has trabajado? Bueno,
Bueno, las iguanas también fue parte de mi trabajo, las marinas y las terrestres, pensando siempre en hacerlas reproducir. ¿Por qué esto? Tal vez no conocemos mucho, pero el mayor impacto que tenemos en las Islas Galápagos son los habitantes de las Islas Galápagos. Porque ellos traen hormigas, han traído perros, gatos, animales introducidos de todo plantas. Tipo. Plantas, muchísimas plantas que son agresivas con las plantas nativas. Como la mora, ¿no? Que es un problema terrible en Galápagos. Y el mismo hombre también, que se introduce más y más. Nosotros ocupamos espacio, impedimos reproducciones o presencias o ausencias de las poblaciones de acuerdo a los climas. Nosotros hemos modificado mucho el ambiente natural en Galápagos. Entonces, las iguanas marinas y terrestres siempre se está pensando en reproducirlas mejor. ¿Por qué esto? Cada 4 o 5 años viene un fenómeno muy grande que es el Niño y llueve mucho. Y en las islas impacta. A veces viene cada 3, a veces cada 7, pero en promedio cada 5. Y la temperatura del mar aumenta. Las algas verdes mueren porque el agua es muy caliente. Y en ese ambiente proliferan las algas cafeces. Esas algas no pueden ser ya el alimento de las iguanas. Y mueren por millones, por miles, digamos así. En las playas, tú ves en las rocas, cuando hay un fenómeno del Niño, mueren muchísimas iguanas. Y los peces también. El agua caliente no es buena para los peces. Se van o se mueren. Entonces los lobos marinos también los ves muy débiles, muertos en cantidades en las playas. Son procesos naturales. Y que cada 5 o 6 años la población de animales lo supera. Se reproducen mucho en épocas buenas y se reproducen poco o casi nada en años malos. Entonces esos límites que parecerían para nosotros agresivos y malos, son normales en Galápagos y hay que mantenerlos. Bueno, tú nos has comentado sobre la fauna de Galápagos, pero hablemos un poco de la fauna sinantrópica que vive en la Universidad Central. Estamos aquí en esta comunidad donde vemos a las personas, vemos también en las mañanas a los pájaros, hay mirlos, tórtolas, palomas, hay los quilicos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay alguna experiencia tuya en relación a esta fauna? Bueno, sí, me gustaría conversarles, por ejemplo, que yo soy el veterinario del Parque Cóndor. Me gusta hacer cirugías en águilas, en cóndores, en rapaces en general. Y con mis estudiantes nosotros nos hemos dedicado a observar los ciclos de las aves que residen aquí en la universidad. Tenemos muy pocos nativos o residentes que anidan, como los halcones que tú mencionaste, el halcón dorado, el famoso quilico. Pero también tenemos muchos residentes que pasan por épocas o por horas. Y yo les voy a invitar, por ejemplo, a los que salen tarde, a las 7:30 de la noche, pongan un poquito de atención, apaguen las luces de sus vehículos, fíjense en los árboles y se van a dar cuenta que hay una población grande de visitantes, búhos y lechuzas que vienen a la universidad. Wow. Sí, chévere. Vienen a buscar alimento y ellos se alimentan de roedores. Y como nosotros tenemos bastante campus abierto con césped, etcétera, es muy fácil que proliferen los roedores en estos espacios, al cobijo de los edificios junto a las zonas urbanas. Pero nuestros amigos, las rapaces nocturnas, nos han ayudado mucho a controlar estas plagas como los ratones. Una rapaz diurna que ustedes se van a fijar, tenemos actualmente en el campus de la Universidad Central 5 parejas de halcones dorados anidando. Y ya vamos a ir al mes de febrero, en donde ya van a haber las primeras eclosiones de estos halconcitos. ¿Por qué en febrero? Porque justamente en épocas de lluvia, ustedes han visto que han salido los cachos o cachos, en su momento blancos, luego los negros, luego los cafeces, y últimamente salieron estos grandes, gigantes cafeces. Todos esos son alimentos de alta proteína para los quilicos, y con alta proteína ya pueden poner huevos y reproducirse. Entonces todo es un ciclo. Aunque parezca que esta universidad solo tiene edificios, en realidad tenemos un ciclo de fauna muy interesante. Y para completar, por ejemplo, del bosque del Pichincha bajan cientos de tangaras y de colibríes a alimentarse de las flores que tenemos acá. Sería muy bueno que nosotros cambiemos la flora, es decir, los árboles y las plantas de nuestra universidad, por otros que tengan función ecológica, es decir, que sirvan de alimento a los colibríes.
Voy a decir algo tal vez inapropiado. Se ve bonita la universidad con árboles, pero es con un criterio estético que se han puesto estos árboles. Muchos no son nativos, ni producen flores, ni frutos. Pero sería bueno poner árboles con criterios ecológicos, es decir, para que atraigan más aves de las que ya tenemos. Sería muy bueno. Tenemos mucho que agradecerles entonces a estas aves rapaces, ¿no? En cuanto a la medicina de la conservación, ahora la tendencia es conservar el material genético, ¿no es cierto? Siempre conservar el ADN. ¿Cuál es tu criterio respecto a recuperar especies que ya están extintas gracias a las técnicas de manipulación y de ingeniería genética en la actualidad? Como ya ha habido ejemplos en películas de ciencia ficción, ¿no? Especies extintas que vuelven a la vida gracias al ADN que ha sido conservado. Muy buena pregunta. Un pasito atrás, hemos pasado décadas de los momentos del zoológico, en donde se conservaban las especies. Pero mantener zoológicos, normalmente con la sociedad que avanza en el cuidado animal, no son tan bien vistos últimamente. Así es. Entonces, se ha pensado en no conservar animales, sino conservar sus genes. Y actualmente en Estados Unidos, en Europa, en Australia, tenemos bancos inmensos o bibliotecas, yo les podría llamar, de genes de donde eventualmente se podrían mejorar o transformar las especies que tenemos actualmente. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Bueno, recuerden que hay que mantener los ciclos. Si un animal se está extinguiendo y nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una clonación, supongamos el mismo solitario George, que lo hubiésemos clonado, y tenemos ya 1000 solitarios George. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Ponerlo en su isla? Tal vez no vayan a vivir. ¿Por qué? Porque eso estaba plagado de chivos y los chivos han eliminado incluso hasta los cactus. Es decir, no hay plantas para alimentar a las tortugas. Clonamos los osos, por ejemplo, están extinguiendo los osos andinos. Tenemos ya cientos de osos reproducidos. ¿Dónde los vamos a poner? En los mismos bosques donde la gente atenta contra ellos, no los podemos poner. Entonces, si bien es muy importante conservar y reproducir los genes, es tal vez más importante pensar en dónde los vamos a poner a estos animales. Es decir, volvemos otra vez al principio. Conservar los ambientes naturales es más importante aún. Eso tal vez no nos daría mucho trabajo a nosotros, pero es que tenemos que verlo más allá de nuestro pensamiento. Es mucho más importante saber que hay una reserva, que hay un bosque listo para recibir osos, listo para recibir pumas o tigres o tortugas, que dedicarnos y gastar muchísimo dinero en reproducir genéticamente a los animales. En relación a este tema y algo paralelo, podría decir, en la actualidad se ha evidenciado un incremento del movimiento de animalistas. Animales que quieren rescatar no solamente a los perros callejeros, a los gatos callejeros, sino también a aquellos animales silvestres que ya están en cautiverio y que desean retornarlos a su vida silvestre. ¿Qué piensas sobre este tema de este incremento de animalistas en nuestro medio? Ya, por una parte es ventajoso y por otra parte no tan ventajoso. Vamos a ir por partes. El problema de las mascotas que se reproducen en grandes cantidades y los gatos, que son un atentado contra el mantenimiento de la ecología y de la fauna nativa. Los gatos son seres cazadores, predadores terribles, formidables. No se imaginan la cantidad de colibríes, tangaras y gorriones y reptiles pequeños que mueren en manos de nuestros gatos. No se imaginan. Y los perros igual se reproducen mucho. Entonces casi se vuelven una plaga. Y me han hecho esa pregunta. Usted como veterinario, ¿qué piensa para solucionar? Yo lo que les debo decir, y qué bueno que me lo han preguntado, el problema de esos animales, perros y gatos descontrolados en su reproducción, no es un problema de los animales. No es una solución que les corresponde a los veterinarios. Es un problema de las personas. Es un problema social que se va a resolver tal vez con políticas y con normativas. Entonces pongamos a cada uno su responsabilidad. Si estos animales constituyen un problema sanitario, ahí sí entramos nosotros. Pero el hecho de que están mal manejados es un problema de las personas. Es más, entonces, un problema de educación de la sociedad. Perfecto, muy bien dicho. Nos falta educarnos. Tenemos este gusto por los animales. Qué bueno, aprovechémoslo, educándonos. Para terminar esta interesante conversación con Edison, quisiéramos que nos comparta una anécdota de su trabajo con
con animales de vida silvestre? Bueno, la que me gusta comentar es la de George, la de Jorge. Cuando mi jefa me dijo, tienes que alimentar bien al solitario y parte de esto son unas pastillitas de minerales, calcio, selenio, potasio y complejo B, vitaminas, etc. Como 3 a 6 pastillas diariamente que se le tenía que dar. Y las tortugas son muy primitivas y no es como un perrito que tú le entrenas y luego viene, le llamas y le das la medicina. No, ¿cómo hago para un galápago darles? Entonces opté por darle camuflado metido en papaya o en plátano. Entonces me aproximaba hacia él, las hembras me veían, él me veía, veían la fruta, algo les llamaba de atención. Celos. Les llamaba de atención el color rojo y el amarillo, eso es como un imán para las tortugas, y luego empezaban a comer. Pero tenía poco tiempo para eso, y los animales no se entrenaban bien, a veces iba, enseñaba la comida, y ellos seguían caminando. Y, ay, decía, pero estas tortugas, ¿por qué no piensan? Es para salvarles, para su propio beneficio. No pienso. Entonces tuve que yo prepararme y aprender a entrenar tortugas. Entonces me iba a la misma hora todos los días, luciendo la misma ropa o el mismo tono de vestido, cantando una canción, haciendo el mismo sonido y haciendo la misma rutina, que terminaba con la fruta. Entonces ellos prácticamente, esto era 4:30 de la tarde. A las 4:30, después de unas semanas de esto, ya estaban esperándome en la puerta y yo enseñaba la fruta y ya estaban abriendo la boca. Entonces ponía las frutas en su boca y ellos empiezan a comer. Increíble. Esto fue más o menos hace unos 20 años atrás, cuando yo era estudiante. Pero debido a mis actividades me fui a trabajar a Isabela, luego estuve en Estados Unidos, etcétera, e incluso empecé a trabajar acá. Regresé para visitarlo a George como 10 años más tarde. Y pensé que él no se iba a acordar de mí después de tantos días, de tantas frutas y vitaminas juntos. Me dije, pero es una tortuga, tal vez no se acuerda de mí. Entonces fui a la parte, no me permitieron, porque ya no trabajaba ahí, no me permitieron ingresar por la puerta de manejo, sino por donde están los turistas, que es una parte alta. Y en ese momento estaban como 30 japoneses o coreanos, no sé de dónde eran, pero eran orientales, tomando muchísimas fotos, emocionadísimos del solitario. Y yo quise, entre tanta gente, verlo, y apenas se le veía de su cobertura, que es una chocita, una patita. Y estos chinitos, vamos a llamarlos así, emocionados con esa patita, tomándoles fotos, etcétera, y las hembras descansando a la derecha. Entonces yo empiezo a cantar la canción que usualmente me sirvió para entrenarle, que es el aguacate. ¿Tú te acuerdas de esta canción? Sí. Más o menos es así. Tú eres mi amor, mi dicha, mi tesoro. Y de pronto empieza a sacar las piernas. Seguía yo cantando. Saca su cuerpo, alza su cuello, abre sus ojos y me empieza a buscar. Los reptiles miran estereoscópicamente. No sé si me voy a explicar. Ellos, para defenderse de un ataque, por ejemplo una serpiente, para tener velocidad en un ataque o para rechazar un ataque, ellos no miran como una película como nosotros, una película continua, sino fotos. De tal manera que ellos sí pueden ver una garra que se acerca y reaccionar, porque son fotos que van viendo. Si fuera una película, es casi imperceptible, no se puede ver. Entonces, yo veía que George movía 5 centímetros su cuello y estaba haciendo como un escaneo de los chinitos. Sí. ¿Cuál me está cantando? Y yo seguía cantando. ¿Cuál es no chino? y no tienen orejas, pero sí tienen oídos. Y yo podía ver que él movía su cabeza para encontrar ese sonido. Hasta que finalmente, entre tanta gente, me encontró, me vio y se aproximó y abrió su boca. Wow. Y yo dije, y no había la papaya. Sin papaya. Fue una experiencia tan linda. ¿Por qué? Porque me pude dar cuenta que ellos son mucho más inteligentes de lo que los humanos pensamos. En general, los animales son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Tal vez George no puede decirte cuánto es 5 por 5 o la raíz de 49. Pero ellos pueden tener este tipo de reacciones mentales que son de animales
muy avanzados y que merecen el respeto de nosotros, a pesar de que son reptiles, o un pez o un insecto, merecen todo el respeto que nosotros les podemos dar. Qué gratificante debe haber sido para ti, ¿no? Recibir esa recompensa después de tantos años. Podemos llamarte entonces Edison, el encantador de tortugas. Bueno, queremos agradecerte entonces por tu visita en el programa y comprometerte a ver si es que nos puedes acompañar en otra edición del mismo. Muchas gracias, Edison. Gracias a ustedes. A continuación, Franklin Vaca con el segmento Chuta ni sabes. Bienvenidos Radio Escuchas, hoy con una nueva entrega de su segmento Chuta ni sabes, notas y consejos sobre salud y el ambiente. ¿Sabían que muchos invertebrados han influenciado sobre el desarrollo de la cultura en la civilización humana? Así es, y les voy a contar algo de esto. Dentro de la zoología existen muchas ramas que se enfocan en el estudio de los diferentes organismos que habitan en nuestro planeta. Con el desarrollo de la ciencia, se han originado subramas con enfoques nuevos y mucho más especializados. Tal es el caso de la aracnología cultural. Esta, a diferencia de la académica y aplicada, se ocupa del estudio de los arácnidos en las diversas manifestaciones artísticas, culturales y religiosas de la especie humana. En esta ocasión tomaremos en cuenta la influencia de dos de los invertebrados más comunes en la cultura. Uno es el escorpión, el cual es un elemento simbólico muy común en la mayor parte de las creencias de las civilizaciones antiguas. Su peligrosidad para nuestra especie, a consecuencia de la toxicidad de su veneno, y las marcadas preferencias ecológicas que tienen por estepas y desiertos, lo convierten al animal en un símbolo de lugares poco accesibles y peligrosos. Constituyen estos aspectos que han convertido al escorpión en una poderosa fuerza maligna. Con frecuencia han adoptado la forma de demonio o divinidad malvada. Sin embargo, también es posible encontrar ritos y creencias en las que el escorpión es considerado un animal benéfico o aliado, que adopta formas protectoras frente a las calamidades naturales y especialmente ante las plagas de insectos fitófagos, jugando de esta manera un doble papel dentro de la cultura humana. Probablemente el artrópodo con presencia más intensa en el conjunto de creencias humanas primitivas es la araña, a lo largo de 5 continentes y de un periodo que abarca 5.000 años. La araña ha sido vinculada a importantes divinidades, las que poseen tanto poderes creadores como destructores. La araña ha sido símbolo de vida, creación, fertilidad y sexo por su capacidad para la construcción de telas orbiculares a partir de sí misma. Pero también ha representado muerte, guerra y destrucción por su capacidad como depredador y la toxicidad de su veneno. Esta ambivalencia basada en la interpretación de la actividad, biología y capacidades generales de las arañas puede encontrarse en antiguos mitos mediterráneos, en Mesopotamia, Egipto y Grecia. También en el continente africano, en las culturas mesoamericanas, principalmente en la civilización maya, entre las tribus de nativos norteamericanos y en las islas del Pacífico. Resulta muy sorprendente la extensión del mito y la coincidencia de interpretaciones entre civilizaciones tan alejadas, tanto en el tiempo como en el espacio. Espero que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima semana, estimados radioescuchas. Bienvenidos a Científicos en el Ecuador, un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Sandra Cruz. Sandra, ella es cubana, lleva 2 años en el Ecuador y su especialidad es en microbiología. Buenos días, Sandra. Buenos días.
¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias. Cuéntanos, Sandra, ¿cuál fue el motivo por el cual viniste al Ecuador? Supe por una amiga de una convocatoria para doctores en ciencias en la Universidad Nacional de Chimborazo, y ahí vi la posibilidad de mejorar tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Y te viniste con tu familia? ¿Te viniste tú sola? Vine con mi esposo y posteriormente la niña. La niña, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes en Ecuador? ¿Qué oportunidades crees que da el Ecuador para realizar nuestro trabajo, ¿no? Que es la investigación científica? Bueno, eso depende mucho también de la universidad donde estés, qué categoría tiene y qué prioridad le den a la investigación. Unas más que en otras, pero sí, por lo menos la mentalidad de las autoridades está dirigida sobre todo por las recategorizaciones y por lo que implica una acreditación en aumentar la calidad de la investigación. De acuerdo. Según tu experiencia, ¿crees que el Ecuador supone una oportunidad o más bien es difícil aquí desarrollarse profesionalmente? Con la situación económica actual es un poco más difícil, pero sí es un país que promete. ¿Crees que vamos por el buen camino, podríamos decir? Yo creo que sí, porque por lo menos están direccionando, sobre todo en las universidades, la investigación como una de las actividades más importantes, sobre todo para acreditar. O sea que estamos arrancando, pero todavía nos falta. Todavía falta mucho, sí. ¿Cierto? Cuéntanos, ¿qué experiencia has tenido inverosímil o sorprendente o divertida o triste que te haya sorprendido respecto al mundo científico cuando llegaste aquí al Ecuador? Cuando llegué en el laboratorio que comencé a trabajar, que estaba buscando cómo poder evaporar un extracto, y el compañero me dijo que no, que yo le planteé de buscar en la bibliografía a ver qué era lo último, lo más novedoso que había sobre el tema, y me dijo que no, que ya todo estaba dicho y que no había más que saber. Y en ciencia nunca nada está dicho. Claro. Siempre hay mucho por buscar, por investigar. Nada está dicho completamente. Entonces, ¿piensas o podríamos decir que quizás falta todavía cooperación en el Ecuador? Sí, mucha entre cooperación. Ecuatorianos o incluso con extranjeros. Sí, lo mismo entre ecuatorianos y más con los extranjeros. Los extranjeros es importante la cooperación. Porque nos ven como una amenaza, y no es así, porque somos personas que queremos establecernos aquí, que queremos quedarnos aquí porque nos gusta este país, nos dio la oportunidad, nos acogió, y ellos no lo ven así, nos ven como una amenaza. O sea que nos falta todavía mucho, sí, para aprender a cooperar unos con otros y poder realmente trabajar en equipo. Un ejemplo interesante de eso es el famoso descubrimiento de la doble hélice del ADN con Watson y Crick, ¿no? Watson y Crick, que yo sé que eran de ideales políticos totalmente contrarios, sin embargo supieron dejar al lado sus diferencias personales y hacer un buen trabajo como fue el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Así que ojalá podamos repetir ese tipo de experiencias aquí en el Ecuador. Ojalá vamos a descubrir algo tú y yo. Una última pregunta. ¿Has padecido alguna vez alguna enfermedad zoonótica? Sí, una vez toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Cuéntanos lo que es una enfermedad zoonótica. Bueno, yo como médico veterinario y en contacto directo con los animales, sobre todo en mi casa mi suegra tenía muchos gatos, y parece que ahí fue donde la obtuve. Incluso manifesté varios abortos también por eso. ¿En serio? Sí. Está delicado. Muchas gracias por tu acogida. Gracias a ustedes. Bueno, Radio Escuchas, hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido de su agrado. Hasta una nueva entrega. Mi nombre es Verónica Espinosa y que tengan un excelente fin de semana. Me despido también. Mi nombre es Sandra Enríquez. Hasta el próximo viernes. Los esperamos.
Gracias por acompañarnos en este espacio. Los esperamos el siguiente viernes de 10 a 11 de la mañana en una nueva emisión de Humanos y otros bichos. Que la ciencia triunfe. De Humanos y otros bichos les espera en una próxima entrega. Porque la salud es lo primero. Recuerda, nos puedes escuchar el viernes de 10 a 11 de la mañana en www.uce.edu.es. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.